Bienvenidos a Historias y Biografías del Cine, el canal donde las leyendas cobran vida y los secretos salen a la luz. Imagina un mundo donde las cámaras se apagan, pero los dramas continúan. Un lugar donde los besos apasionados de la pantalla grande esconden triángulos amorosos explosivos, donde las estrellas más brillantes cargan secretos oscuros y donde un simple comentario puede costar la libertad. Bienvenido a la época de oro del cine mexicano. Una era que no conocía límites entre ficción y realidad. Detrás de las cortinas de terciopelo y de los estudios glamorosos acontecían historias que ningún guionista osaría escribir. Amores prohibidos que desafiaron convenciones sociales, tragedias familiares que partieron corazones, vicios que consumieron vidas enteras y hasta persecuciones políticas que silenciaron voces. Estas leyendas del cine mexicano vivieron intensamente, amaron peligrosamente y pagaron precios altísimos por sus decisiones. Hoy vamos a revelar los escándalos más impactantes, las traiciones más dolorosas y los amores más imposibles que marcaron para siempre la historia del cine latinoamericano. Prepárate porque estas historias te van a sorprender, emocionar y mostrar el lado más humano de las estrellas que iluminaron las pantallas de plata. La realidad, vas a descubrir, siempre fue más fascinante que cualquier película. Entre las décadas de 1930 y 1960, México vivió su edad dorada cinematográfica. Una época mágica donde nacieron íconos inmortales que conquistaron América Latina y el mundo entero. Los estudios Churubusco y Azteca se convirtieron en fábricas de sueños, produciendo películas que hoy son patrimonio cultural de toda una generación. Fue un tiempo de glamour sin igual, donde actrices de belleza deslumbrante compartían pantalla con galanes que hacían suspirar a millones. Las salas de cine se llenaban cada fin de semana, y los nombres de estas estrellas brillaban en marquesinas por todo el continente. Pero detrás de cada sonrisa perfecta, de cada mirada seductora capturada por las cámaras, existían vidas complejas, llenas de pasión, dolor y controversia. Hoy rescatamos 10 historias extraordinarias de figuras que marcaron esta era legendaria. Algunos pagaron con su salud, otros con su libertad, y muchos con su propia felicidad. Si eres amante del cine clásico y te fascinan las historias reales, suscríbete ahora mismo a Historias y Biografías del Cine y activa la campanita para no perderte ningún capítulo de esta serie fascinante. Sonia Furió, la rubia inalcanzable que desafió al poder. Nacida en Alicante en 1937, Sonia Furió llegó a México siendo apenas una niña, huyendo con su familia de los horrores de la Guerra Civil Española. Lo que comenzó como un exilio forzado se transformó en el nacimiento de una estrella que brillaría en el cine, la televisión y hasta en el mundo de los boleros. Descubierta por el legendario director Alejandro Galindo, Sonia se consolidó durante los años 50 y 60 como una de las actrices más deseadas y admiradas del medio artístico mexicano. Su belleza rubia, su elegancia natural y su talento interpretativo la convirtieron en un ícono inalcanzable. Pero detrás de esa imagen de perfección, Sonia guardaba un secreto que muy pocos en aquella época conservadora se atrevían a compartir públicamente: su orientación sexual. A diferencia de muchas figuras de su generación que vivían en el ocultamiento, Sonia decidió ser honesta sobre quién era realmente. Varios colegas confirmaron su valentía al no esconder su identidad, algo revolucionario para esos tiempos. Sin embargo, esta autenticidad tuvo un precio altísimo en su carrera. El punto de quiebre llegó en 1982 durante las grabaciones de la telenovela Vivir enamorada. Paloma Cordero, esposa del presidente Miguel de la Madrid y directora del DIF, ordenó la expulsión de actores abiertamente homosexuales. Aunque la lista oficial mencionaba principalmente hombres, cuando su colega Carlos Piñar fue removido del proyecto, Sonia tomó una decisión que pocos habrían tenido el coraje de tomar. Renunció públicamente a Televisa en solidaridad con sus compañeros perseguidos. Terminó sus escenas comprometidas y jamás volvió a tener el mismo protagonismo en esa empresa. 4 años después regresaría solo para papeles secundarios y finalmente migró a TV Azteca, donde realizó su última aparición en Con todo el alma. Sonia Furió falleció el 1 de diciembre de 1996 en Cuernavaca, víctima de neumonía a los 59 años. Su legado trasciende sus actuaciones. Fue una mujer que eligió la dignidad por encima de la fama. Amparo Rivelles, la diva que nunca reveló su gran secreto. Amparo Rivelles fue mucho más que una actriz excepcional. Fue un enigma viviente que fascinó tanto por su talento como por los misterios que guardó hasta su muerte. Hija de la reconocida actriz española María Fernanda Ladrón de Guevara, Amparo heredó no solo el talento, sino también una elegancia y discreción que la distinguieron en el mundo del espectáculo hispano. Su carrera fue impecable.
brillando en teatro, cine y televisión a ambos lados del Atlántico. Pero su vida personal era un libro cerrado con candado. Jamás reveló quién fue el padre de su hija María Fernanda, y cuando le preguntaban sobre sus romances, respondía con ironía que no quería arruinar matrimonios ni incomodar a los que ya habían fallecido. Estuvo a punto de casarse con el galán español Alfredo Mayo, casi 15 años mayor que ella. Las invitaciones estaban enviadas, el sacerdote asignado, la fecha confirmada. Pero 5 días antes de la boda, Amparo canceló todo. Mayo nunca le perdonó el desaire público. Ella explicó que siguió el consejo de su madre y prefirió evitar una vida de celos junto a un hombre tan admirado por las mujeres. También tuvo un romance con Jorge Mistral, que no trascendió mayormente. A principios de los años 50, Amparo asumió sola la maternidad de su hija, algo valiente para la época. Sobre el padre circularon múltiples versiones. Una mencionaba a un capitán del ejército español que huyó a México tras apropiarse de la paga de sus compañeros y terminó encarcelado. En México se rumoró que mantuvo una relación con alguien muy cercano al presidente José López Portillo, romance que escandalizó a los sectores conservadores y que al terminar la devastó profundamente. Tras casi 25 años en México, regresó a España y nunca más se le volvió a ver públicamente con pareja alguna. Uno de los golpes más duros de su vida ocurrió en 1981, cuando su nieta Amparo, de solo 8 años, falleció en México víctima de lupus eritematoso. A pesar de llevarla a Estados Unidos para recibir los mejores tratamientos, la enfermedad fue implacable. Amparo confesó que habría dado toda su fortuna y su propia vida por salvarla. Se retiró en 2006 debido a osteoporosis severa y falleció el 7 de noviembre de 2003 en Madrid a los 88 años, llevándose sus secretos a la tumba. Eleazar García Chelelo, una broma que costó la libertad. Eleazar García, conocido cariñosamente como Chelelo, era uno de los comediantes más queridos del norte de México durante los años 80. Su humor directo, sin filtros y profundamente popular lo convirtió en una figura entrañable, especialmente en Monterrey, donde gozaba de enorme popularidad. Pero en 1986, una simple broma le costó meses de libertad y prácticamente destruyó su carrera. México atravesaba una crisis económica devastadora bajo el gobierno de Miguel de la Madrid, un presidente de carácter reservado y poca tolerancia hacia las críticas. Durante una entrevista en vivo, le preguntaron a Chelelo si conocía al mandatario. Con su característico humor sin censura, respondió en tono de broma que el presidente era tan bajito que podría cargarlo en el bolsillo de su saco. El estudio estalló en carcajadas, pero en Los Pinos la broma cayó como una bomba. De la Madrid, profundamente ofendido, ordenó personalmente que Chelelo pagara por su impertinencia. Días después, sin orden judicial alguna, el comediante fue detenido y trasladado a un penal de alta seguridad bajo acusaciones completamente falsas. Permaneció incomunicado durante meses, sin derecho a visitas ni a defensa legal. Televisa recibió órdenes de retirar todas sus películas de circulación y su nombre simplemente desapareció de los medios como si nunca hubiera existido. La arbitrariedad del caso provocó una reacción inesperada. La Asociación Nacional de Actores, encabezada por figuras de la talla de Silvia Pinal e Ignacio López Tarso, exigió públicamente su liberación. El pueblo del norte, indignado, organizó protestas masivas y boicots contra el PRI. La presión social y mediática se volvió insostenible para el gobierno. Finalmente, el 15 de octubre de 1986, Chelelo fue liberado sin disculpas oficiales y con una advertencia aterradora: no volver a hablar del tema jamás. Aunque recuperó su libertad física, su carrera nunca se recuperó. Las ofertas de trabajo desaparecieron, Televisa no volvió a contratarlo y su salud comenzó a deteriorarse rápidamente. Chelelo murió en 1999 rodeado de su familia, pero sin que el gobierno reconociera jamás el montaje. Su historia quedó como un recordatorio oscuro de que en aquellos tiempos una simple broma podía costarte todo. Guillermo Murray, la tragedia que nunca pudo superar. Guillermo Murray nació en Buenos Aires en 1927 y se convirtió en uno de los actores más respetados y versátiles del cine y la televisión mexicana. Actor, escritor y director, su talento abarcaba múltiples disciplinas artísticas. Pero detrás del éxito profesional, Guillermo cargaba con una tragedia tan devastadora que marcó el resto de su existencia. En 1963, Guillermo y su esposa Lidia Prisant recibieron a su tercera hija, Marcela, la primera de sus hijos nacida en suelo mexicano. La pequeña creció rodeada de amor, risas y la calidez de un hogar feliz. Pero en 1968, cuando Marcela tenía apenas 5 años de edad, ocurrió algo que cambiaría todo para siempre. La tragedia sucedió en circunstancias tan extrañas como inexplicables.
Marcela cayó desde la ventana del sexto piso de su departamento, perdiendo la vida instantáneamente. Lo más escalofriante era que apenas 2 semanas antes, su mejor amiga y vecina había muerto exactamente de la misma manera. Minutos antes del accidente, la pequeña Marcela le había dicho a su madre algo que quedó grabado para siempre en la memoria familiar. «Voy a alcanzar a mi amiguita». Nadie imaginó lo literal que sería esa frase. La pérdida sumió a Guillermo Murray en una depresión profunda y permanente de la que jamás pudo reponerse completamente. Su hijo Alejandro recordaría años después que aunque su padre estaba físicamente presente en casa, parecía ausente, como si una parte fundamental de él hubiera muerto junto con Marcela. El propio Guillermo confesó en entrevistas que aprendió a vivir con esa herida abierta que nunca cicatrizó, aferrándose desesperadamente al trabajo como única forma de no derrumbarse por completo. La tragedia de Marcela lo acompañó hasta sus últimos días, convirtiendo cada momento de alegría en un recordatorio doloroso de lo que perdió. Fue un padre que siguió viviendo, pero que una parte de él se quedó para siempre en aquel sexto piso, junto a su pequeña hija, María Antonieta Pons, el ciclón que desapareció sin despedirse. María Antonieta Pons fue conocida como el Ciclón del Caribe, y el apodo no era exagerado. Su forma hipnótica de mover las caderas, su sensualidad arrolladora y su expresividad la convirtieron en la reina indiscutible de las rumberas durante la época dorada del cine mexicano. Durante más de 25 años, fue un imán que atraía multitudes a los teatros y cines, especialmente caballeros que quedaban fascinados con sus presentaciones. Su carrera fue exitosa y prolongada, brillando en películas que definieron todo un género. Pero en 1965, justo cuando el cine de rumberas comenzaba a declinar, María Antonieta tomó una decisión radical. Se retiró completamente del medio artístico y desapareció de la vida pública. Lo que siguió fue un misterio que duró casi 4 décadas. Rechazó sistemáticamente todos los homenajes que intentaron organizarle, evitó cualquier contacto con la prensa y no volvió a aparecer públicamente jamás. Ni siquiera la muerte de su esposo, el actor Agustín Lara Pereira, la sacó de su aislamiento voluntario. Cuando le ofrecieron la Diosa de Plata en reconocimiento a su trayectoria, su respuesta fue contundente. Todo lo que puede decirse de mí está plasmado en mis películas. No necesitaba agregar nada más. Durante sus últimos años circularon rumores crueles sobre su reclusión. Algunos decían que había aumentado considerablemente de peso y sentía vergüenza de ser vista. Otros aseguraban que padecía problemas mentales graves que la habían obligado a encerrarse. Su viudo desmintió categóricamente estas versiones, afirmando que María Antonieta conservó su figura hasta el final y que si bien presentó algunas lagunas de memoria propias de la edad, nunca perdió su lucidez. El 20 de agosto de 2004, María Antonieta Pons falleció en la Ciudad de México a los 82 años debido a un paro cardíaco. Fiel a su hermetismo hasta el final, su muerte solo se dio a conocer públicamente después de concluir todos los servicios funerarios. Fue su última voluntad, partir sin reflectores, sin cámaras, sin aplausos. El Ciclón del Caribe se fue en silencio, tal como había vivido sus últimos 40 años. Tito Junco, el villano que pagó el precio de los celos. Con más de 200 películas en su filmografía, Tito Junco fue uno de los villanos más memorables e icónicos del cine de oro mexicano. Su porte arrogante, su mirada penetrante y su talento excepcional para encarnar personajes despiadados lo convirtieron en una figura clave de la época. Sin embargo, a pesar de su innegable talento, nunca recibió los papeles protagónicos que muchos consideraban ampliamente merecía. Y la razón no fue falta de habilidad, sino un conflicto personal que marcaría toda su carrera. Todo comenzó cuando Tito inició un romance apasionado con Dolores del Río, la actriz más hermosa y codiciada del cine mexicano. Lo que él no sabía era que estaba entrando en territorio peligroso. El poderoso director Emilio "El Indio" Fernández también estaba profundamente interesado en ella. Los celos del Indio Fernández se convirtieron en furia cuando se enteró de la relación, y la tensión entre ambos hombres escaló peligrosamente hasta casi llegar a los golpes en más de una ocasión. Pero Emilio Fernández no era un rival cualquiera. Era uno de los directores más influyentes de la industria cinematográfica mexicana, con conexiones poderosas en todos los estudios. Según testimonios de la época, el Indio utilizó despiadadamente su influencia para bloquear oportunidades laborales de Tito Junco, limitando sistemáticamente su ascenso en la industria y condenándolo a permanecer siempre como villano secundario, nunca como protagonista. Fuera de las pantallas, Tito llevaba una vida intensamente bohemia. Disfrutaba de las trasnochadas interminables, las apuestas en juegos de cartas y la compañía de amigos como Antonio Badú.
Esta pasión por el juego lo llevó a enfrentar problemas económicos severos que lo persiguieron durante años. A pesar de su fama y de haber trabajado constantemente, nunca logró acumular fortuna. Tito Junco nunca se casó ni tuvo hijos. Declaraba abiertamente que no creía en la institución del matrimonio, prefiriendo su libertad y estilo de vida bohemio. Falleció el 9 de diciembre de 1983 a los 68 años, víctima de un paro cardíaco. Su legado perdura como el de un intérprete magistral de villanos cuya vida personal y conflictos en el medio marcaron trágicamente el rumbo de lo que pudo haber sido una carrera aún más brillante. Liliana Durán, la pesadilla de una madre. Liliana Durán fue una actriz de belleza deslumbrante nacida en España que filmó algunas de sus últimas películas en México junto al legendario Pedro Infante antes de establecerse definitivamente en Venezuela. Su carrera fue exitosa, su vida aparentemente tranquila, hasta que una noche vivió la peor tragedia que una madre podría enfrentar. Una pesadilla de la que jamás pudo despertar. Ya casada y radicada en Caracas desde hacía varios años, Liliana disfrutaba de una vida familiar aparentemente normal. Tenía un hijo de 19 años y una residencia confortable en una zona tranquila de la ciudad. Pero aquella noche, el silencio se rompió abruptamente con ruidos extraños provenientes de la planta baja. Entre la oscuridad y la confusión, Liliana comprendió aterrorizada que varios ladrones habían irrumpido en su hogar. El pánico se apoderó de ella instantáneamente. Su único pensamiento coherente era proteger su vida y la de su hijo. Recordó que guardaba un arma cargada en su habitación. Armándose de un valor que no sabía que poseía, tomó la pistola y bajó lentamente las escaleras, con el corazón golpeándose violentamente contra su pecho. En medio de la oscuridad total llegó a la cocina, donde entre sombras difusas y siluetas confusas distinguió lo que creyó ser la figura de uno de los intrusos. Sin pensarlo dos veces, apuntó y disparó. Los asaltantes huyeron despavoridos de inmediato ante el sonido del disparo. Pero cuando Liliana encendió temblorosamente las luces, descubrió la verdad más horrible imaginable. El herido no era ninguno de los ladrones, era su propio hijo de 19 años. El joven había sido tomado como rehén por los delincuentes y ella, sin saberlo, había disparado contra quien más amaba en el mundo. Desesperada y enloquecida por el horror, llamó a una ambulancia rogando que hubiera esperanza, pero no pudieron hacer nada para salvar la vida del muchacho. Desde ese instante devastador, Liliana Durán quedó atrapada en un profundo remolino de dolor, culpa y remordimiento del que nunca pudo escapar. La actriz que alguna vez brilló en pantallas junto a las más grandes estrellas vivió el resto de sus días atormentada por aquel terrible accidente. Liliana Durán falleció en Caracas en 2006 a los 93 años, pero quienes la conocieron aseguraron que una parte de ella murió aquella noche fatídica junto a su hijo, Ángel Garaza, el cigarrillo que apagó su vida. Ángel Garaza, actor de origen español, fue uno de los intérpretes más queridos y respetados por Mario Moreno Cantinflas, quien lo consideraba su actor favorito y lo contrataba constantemente para sus películas. Trabajar con Garaza era garantía de rodajes ágiles, eficientes y sin complicaciones. Poseía una memoria prodigiosa para memorizar diálogos extensos, rara vez cometía errores y se distinguía por su profesionalismo impecable y su calidad humana excepcional. Pero detrás de ese profesional intachable existía un vicio que lentamente lo consumía y que con el tiempo le costaría literalmente la vida. Sus colegas y compañeros de set recuerdan que tras cada jornada de trabajo, sin importar qué tan agotadora hubiera sido, Garaza salía invariablemente de fiesta. En esas noches interminables de bohemia, podía fumarse hasta 2 cajetillas completas de cigarros, una detrás de otra, sin parar. Al día siguiente, cuando llegaba al set de filmación, su presencia se percibía desde metros de distancia por el intenso y penetrante olor a tabaco que lo acompañaba como una nube permanente. Con el paso inexorable de los años, el hábito comenzó a cobrarle factura de manera brutal. Aparecieron fuertes ataques de tos que por primera vez en su impecable carrera obligaban a detener las grabaciones hasta que pudiera recuperar el aliento, ocasionando retrasos costosos en las filmaciones. Preocupado finalmente por su salud deteriorada y por su carrera en peligro, consultó a varios médicos que le advirtieron severamente sobre las consecuencias fatales si no dejaba el cigarro de inmediato. Pero no pudo. Garaza intentó dejar de fumar en múltiples ocasiones, pero sus intentos fallidos le provocaban ansiedad insoportable que, irónicamente, solo podía calmar volviendo a fumar. Era un círculo vicioso mortal del que no lograba escapar. En una ocasión dramática, un insistente ataque de tos le hizo perder completamente el control de su automóvil, provocando un choque violento contra otro vehículo. Afortunadamente nadie resultó gravemente herido, pero fue otra señal alarmante que ignoró. En sus últimas películas, la imagen era devastadora.
Ángel Garaza ya dependía completamente de un tanque de oxígeno para poder respirar entre tomas. Durante el rodaje de El Ministro y yo, su última colaboración con Cantinflas, su estado era crítico, y todos en el set sabían que estaban presenciando sus últimas actuaciones. Finalmente fue diagnosticado con cáncer de pulmón en etapa avanzada. Tras una dura y dolorosa batalla contra la enfermedad, falleció a los 70 años de edad, dejando tras de sí el recuerdo imborrable de un gran actor y un entrañable compañero de escena que literalmente se consumió en humo. Rosita Fornés, el primer amor de Cantinflas. Rosita Fornés nació en Cuba en 1923, hija de padres españoles que se establecieron en la isla buscando nuevas oportunidades. Tras el divorcio de sus padres, adoptó el apellido de su padrastro José Fornés, a quien consideró su verdadero padre y mentor. Desde muy joven demostró un talento artístico extraordinario que la llevaría a conquistar múltiples escenarios. A los 15 años ganó un concurso de canto en la radio cubana que cambió su vida para siempre. Su voz privilegiada y su presencia escénica llamaron la atención de productores y empresarios del entretenimiento, pero su verdadero destino cambiaría cuando conoció a Mario Moreno Cantinflas, quien quedó completamente fascinado con ella y la convenció de viajar a México para debutar en el cine. Entre ensayos cinematográficos, conversaciones profundas y largas noches de trabajo, nació entre Rosita y Cantinflas un romance apasionado que ella recordaría para siempre como su primer amor verdadero. La química entre ambos era innegable, tanto en pantalla como fuera de ella. Sin embargo, la relación no prosperó como ambos habrían deseado. Las circunstancias, las presiones del medio artístico y quizás el momento inadecuado terminaron separándolos. Tiempo después, Rosita contrajo matrimonio con el actor y empresario Manuel Medel, con quien tuvo una hija y compartió escenario durante varios años exitosos. Formaron una pareja artística muy popular, aunque el matrimonio eventualmente terminó en divorcio. Tras la separación, Rosita tomó la decisión de volver a su amada Cuba, donde triunfó rotundamente en la televisión nacional, convirtiéndose en una figura icónica de la cultura cubana. Más adelante se casó con el actor Armando Bianchi, quien se convirtió en su compañero de vida hasta 1981. Con él encontró finalmente la estabilidad emocional que había buscado durante años. Rosita Fornés falleció el 10 de junio de 2020 en Miami, a los impresionantes 97 años de edad, dejando tras de sí un legado artístico monumental que la consagra como una de las grandes divas latinoamericanas y como el primer gran amor del mismísimo Cantinflas. María Félix, la bruja más glamorosa de México. María Félix no fue simplemente una actriz monumental del cine mexicano. Fue un fenómeno cultural completo, un mito viviente rodeado de un halo de misterio y misticismo que ella misma cultivó cuidadosamente durante décadas. Su fascinación por lo oculto y lo esotérico era tan real como su innegable belleza, y la acompañó durante toda su vida. Todo comenzó cuando María inició una profunda amistad con la pintora inglesa Leonora Carrington, quien estaba apasionadamente interesada en el tarot y las ciencias ocultas. Carrington introdujo a María en ese mundo enigmático, llevándola a reuniones privadas donde coincidió con personajes fascinantes como Alejandro Jodorowsky, creador de su propio mazo de tarot. Según múltiples testigos de aquella época, María no solo aprendió a leer las cartas con dedicación y disciplina, sino que poseía un talento natural e innato para la interpretación de los arcanos. Su dependencia del tarot llegó a niveles sorprendentes. Se decía que si por la mañana las cartas le mostraban presagios desfavorables o arcanos negativos, María simplemente cancelaba todas sus actividades programadas y no salía de su habitación bajo ninguna circunstancia. Productores y directores aprendieron a respetar estas decisiones porque sabían que era inútil intentar convencerla de lo contrario cuando el tarot había hablado. Su famosa casa en Cuernavaca, conocida popularmente como la Casa de las Tortugas, era un santuario místico repleto de objetos simbólicos. Esculturas de plata, figuras protectoras, caparazones de tortuga, serpientes representadas en diversas formas artísticas y tortugas reales que caminaban libremente por el jardín. Todos estos elementos, según creencias populares y esotéricas ancestrales, protegían el hogar contra energías negativas, el mal de ojo y las envidias del mundo artístico. María siempre llevaba consigo una moneda y una pulsera de plata que nunca se quitaba, lo que para algunos conocedores era un guiño claro a prácticas afines a la religión yoruba, aunque nunca se comprobó definitivamente su pertenencia formal a dicha fe. Amigos cercanos como el actor Ernesto Alonso la acercaron a chamanas y rituales espirituales para intentar contactar con su hermano fallecido en circunstancias misteriosas y nunca completamente aclaradas. Esta experiencia profundamente emotiva reforzó todavía más su interés por el misticismo y por la idea de que ciertos acontecimientos trágicos de la vida podían tener explicaciones en dimensiones más allá de lo visible.
Y así llegamos al final de este fascinante recorrido por las vidas secretas de 10 leyendas inolvidables del cine mexicano. Historias que nos recuerdan que detrás de cada sonrisa perfecta capturada en celuloide existían seres humanos complejos, vulnerables y profundamente reales. Hemos conocido a Sonia Furió, quien sacrificó su carrera por defender su dignidad y la de sus compañeros perseguidos. A Amparo Rivelles, la diva elegante que guardó sus secretos más íntimos hasta el último suspiro. A Chelelo, quien pagó con meses de prisión el precio de una simple broma al presidente. A Guillermo Murray, devastado para siempre por la inexplicable muerte de su pequeña hija. A María Antonieta Pons, quien desapareció voluntariamente durante 40 años para morir en silencio, lejos de los reflectores que tanto había amado. Recordamos a Tito Junco, el villano magistral cuya carrera fue saboteada por celos ajenos. A Liliana Durán, condenada a vivir con la culpa más terrible que una madre puede cargar. A Ángel Garaza, consumido literalmente por su adicción al tabaco. A Rosita Fornés, el primer gran amor de Cantinflas que vivió hasta los 97 años. Y a María Félix, la mujer más glamorosa de México, que también fue una devota practicante de las artes místicas. Estas historias son mucho más que anécdotas de celebridades. Son testimonios humanos de una época irrepetible, ventanas hacia las alegrías y tragedias de quienes entregaron sus vidas al arte del cine. Si disfrutaste este viaje al pasado, déjame saber en los comentarios cuál historia te impactó más o si conocías alguna de estas anécdotas extraordinarias. No olvides suscribirte a Historias y Biografías del Cine para seguir descubriendo los secretos mejor guardados de las grandes estrellas del cine clásico latinoamericano. Activa la campanita de notificaciones porque cada semana traemos contenido exclusivo que no querrás perderte. Gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos muy pronto en el próximo capítulo de Historias y Biografías del Cine, donde las leyendas nunca mueren y los secretos siempre salen a la luz. Hasta la próxima.